manera. ¿Cuántos se gozan? Me hace recordar en El Salvador algo que he notado yo, que la mayoría de hermanos, y desde el tiempo que yo conozco a nuestra hermana, cada vez que ha pasado no ha repetido el mismo salmo. Aleluya. Y cuando viene, ella siempre trae algo al Señor. Nosotros podemos traer cánticos, podemos traer himnos, alabanza, pero todo lo traemos para el Señor. Aleluya. Puede darle un aplauso al Señor. Y algo que he notado yo, hermanos, que la mayoría de hermanos evangélicos cristianos que han llegado a esa edad han llegado en una buena vejez y no han andado con un bordón. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? No han andado con un bordón, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo ha sido el que da la fortaleza. Vamos a la palabra del Señor. Nos hemos gozado, nos hemos deleitado en todo lo que hemos hecho para el Señor. Ahora viene la palabra de Dios a través de mi vida hacia el pueblo del Señor. ¿Cuántos lo creen? Dios habla, hermano, en diferentes formas y de diferentes maneras. Yo quiero, hermano, meditar en la palabra del Señor, y en esta preciosa y bella hora vamos al libro de Gálatas, capítulo 2 y versículo 18. Vamos a leer la palabra del Señor hasta el versículo 21. Cuando lo tengan, todos me contestan con un amén. Hay poder en Jesús. Gálatas, capítulo 2, versículo 18, amén. 19, 20 y 21. Para la honra de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos creemos en un Dios trino? ¿Cuántos alaban al Señor? Creemos en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, hermano, honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, no desechando la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás dio Cristo. Bendito Dios. Vamos a orar y luego meditamos en la palabra del Señor. Padre y buen Dios, le damos gracias por permitirnos, oh Dios, este gran privilegio, Señor, de poder estar en tu casa y poder, Dios mío, gracias, poner, Dios mío, en ti la mirada, tú en mí, oh Dios, para poder llevar el mensaje de tu palabra. Habla, Señor, a tu pueblo, que es lo que tú quieres, Señor amado, en esta preciosa hora, hablar a través de mi vida. Gracias, Señor. Puede sentarse, pero podemos alabar a nuestro Dios. Aleluya. Mientras, hermanos, estábamos ahí meditando en la palabra del Señor, se me venía a la mente cómo Dios había restaurado mi vida. Yo quiero contarle un testimonio, pequeño testimonio, pero a la verdad es grande para mí. Cuando yo me llegué al Evangelio, hermano, gracias a la misericordia de un hermano que se llama Conce, él acaba de partir con el Señor. Ese hombre, hermano, se esforzó tanto de ir y me dijo: vamos a una vigilia. Y cuando él me dijo: vamos a ir a una vigilia, yo le dije: hermano, está lloviendo mucho. Primera excusa que yo puse, pero él me dijo: hermano, es cierto que la iglesia que tenemos que pasar, hay un río, pero yo conozco bien ese río. Y hermanos, este hermano, recuerdo yo que comenzamos a caminar, lo teníamos como a 10 minutos, la iglesia donde íbamos, aquel culto que empezaba desde las 9, y entonces cuando llegamos y comencé, y yo iba bien mojado, él iba bien mojado, y teníamos que cruzar un río como de aquí a ahí.
pero me dice, de aquí a allí ese río está muy hondo. Pero me dijo, si usted tiene valor, me dijo, y se sube, yo me tiro a navegar. Le dije yo pienso que no vamos a poderlo hacer. Pero aquel hombre, hermano, él me dijo, yo lo voy a hacer con la ayuda de Dios. Y comenzó, hermano, me subí en él y comenzó aquel hombre a navegar. Y hermano, comenzamos de aquel lado y venimos a parar bien abajo, que yo sentí la muerte. Eso sí fue tremendo, hermano. Pero lo que yo no sabía era lo que Dios tenía más adelante para mí. ¿Cuántos alaban al Señor? De esa forma Dios me alcanzó a mí. Hubo una vigilia, hermano, que se llegaron las 4, las 5, a las 6 de la mañana. Y aquel lugar fue un mover del Espíritu Santo tremendamente fuerte, que cuando yo llegué, yo le dije, hermano, ¿qué es lo que hay que hacer para ser salvo? Me pasó lo que dijo el apóstol Pablo. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Y ahí acepté al Señor Jesucristo y por misericordia estoy en este lugar. Hermanos, la palabra de Dios que hemos leído, dice el apóstol Pablo, porque si las cosas que destruí, oiga bien, las mismas vuelven a edificar, transgresor me hago. El apóstol Pablo, hermano, está dando a entender que si él venía y se detenía o volvía nuevamente a lo que él era. Todos conocemos la historia del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo se presenta delante del rey Agripa, él comenzó a darle su testimonio ante el rey Agripa. Y dice que comenzó a decirle cómo había tenido una experiencia con nuestro Dios. Dice que comenzó delante de aquel público a decirle, iba yo rumbo a Damasco. Dice que persiguiendo a los cristianos. Lo tremendo es que este hombre no entendía y no sabía que mientras iba persiguiendo a los hijos del Señor, a la iglesia aquella que estaba buscando de la presencia de Dios, dice que una luz admirable, más fuerte y resplandor, dice que del cielo, dice que cayó sobre él y dice que cayó y lo tumbó del caballo. Y cuando lo tumba del caballo, dice que las primeras palabras que salen del apóstol Pablo, ¿quién eres tú, Señor? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Quién eres tú, Señor? Unas palabras, hermano, que este hombre era difícil que salieran de su boca, porque era un hombre que él sabía que esta palabra, para que saliera de su boca, tenía que decírsela a alguien que tuviera más autoridad que la que él tenía. ¿Cuántos alaban al Señor? El apóstol Pablo, hermano, se da cuenta que había uno más poderoso que él. Y ese Dios que verdaderamente tuvo el encuentro y la experiencia del apóstol Pablo con él, es el que comienza a seguirlo. Comienza, oiga, hermanos, el apóstol Pablo a pasar unas situaciones difíciles por causa del evangelio. Dice él que aquel que en otro tiempo perseguía a los cristianos, dice que comenzó a predicar y comenzó a darle al pueblo del Señor una prédica de la fe y a glorificar de aquel Dios que la iglesia, aleluya, comenzó a exaltar en aquellos días. En aquellos tiempos, hermanos, no era fácil adorar al Señor, pero el apóstol Pablo tuvo esta experiencia. Y después, oiga lo que dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Oiga, él había entendido que aquello que él había estudiado, aquella preparación que él tenía en el conocimiento de la ley delante de Dios, no era válido. Por eso es que dijo él que todo lo que había, conocimientos humanos que tenía, lo ponía por estiércol para poder ganar a otros y para poder, oiga, hermanos, aquel hombre humillarse ante la presencia de Dios. Y dice el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué es lo que está dando a entender cuando una persona está crucificada? Tenemos el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Él fue crucificado allá en la cruz del Calvario. Allá fue Él crucificado. Y cuando Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, Él se pone a la par del Señor Jesucristo y dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
¿cuáles eran las palabras que el apóstol Pablo estaba dando a entender? Que ya él no existía en sí mismo, ya no podía actuar y hacer lo que él quería, sino que dentro de él había alguien quien lo ceñía. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando venimos a los caminos del Señor, ya nosotros no nos mandamos nosotros mismos. Hay un cambio, hay algo sobrenatural que lo hace, hermano, a estar en los caminos del Señor, a estar buscando la presencia de Dios. El Espíritu Santo es, y el Señor Jesucristo, que comienza a ceñirlo. ¿Qué es ceñirlo? Cuando verdaderamente lo toma a la persona y comienza, hermano, a darle aquello que verdaderamente necesitaba el apóstol Pablo. Podemos, hermanos, nosotros en este tiempo ver esta palabra, cómo Dios nos habla. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, del cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor Jesucristo se entregó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y esto, hermano, me hace recordar una historia de un anciano que dijo, antes de partir, recuerdo que dio un mensaje. Y el mensaje fue tan edificador que me quedé admirado. Este hombre dice de que contó una historia. La historia nos contaba de que dice de que había una mujer que estaba en la ciudad y luego llegó a un lugar, a un cantón. Y dice que esta mujer, cuando ella llegó, dice de que se fue con su hijo. Pero cuando llegó con su hijo, la señora del rancho, del lugar donde estaba, dice de que tenía unos perritos. Y aquel niño dice que vino y se comenzó a fijar en uno de esos perritos que tenía esta señora. Y dice que le dijo a la mamá, mami, permíteme llevarme el perrito para mi casa. Le dice la señora, hijo, pero tú, ¿cómo vas a hacer para cuidarlo? Yo me voy a encargar de cuidarlo. Y dice de que aquella mujer le hizo caso a su hijo porque él no tenía muchos juguetes con qué jugar. Entonces se lo llevaron, y cuando se lo llevaron para aquel lugar, dice de que aquel niño llegaba de la escuela, agarraba su mochila, la colocaba en su lugar y comenzaba y agarraba con aquel perrito a estar jugando toda la orilla de la casa, comenzaba a jugar con aquel perrito. Entonces dice este anciano que cuando aquel perrito comenzó y aquel niño comenzaba a jugar con él, dice de que llegó a una etapa de una edad como de 1 año aquel perrito, y cuando ya estaba así, dice que se enfermó, y cuando se enferma, se muere el perrito. Dice que aquel niño se sintió tan triste y comenzó a llorar. Y dice que le dijo al papá, papi, permíteme que venga yo y entierre yo mi perrito. Dice que le dijo a aquel hombre, está bien. Dice que vino aquel niño, le hizo una cajita, y en la cajita que hizo, vino y hizo un agujero. Cuando hizo el agujero, dice que vino y solamente estaba una casa aquí y más allá estaba la otra casa del vecino. Dice que cuando vino aquel niño, vino y lo puso cerquita de la orilla del vecino. Y lo que hizo, lo enterró. Pero cuando lo enterró en el agujero que le hizo la cajita, dice que le dejó la cola para arriba. Entonces, cuando él llegaba de la escuela, se iba para la casa, colgaba la mochila en su lugar y venía y se iba nuevamente donde estaba la cajita, y de que comenzaba a jugar con la cola del perro. Comenzaba a jugar con la cola del perro. A los 4 o 5 días, o imagínese usted, dice de que aquella cola hedía tanto que dice que el vecino comenzó a investigar y a darse cuenta que estaba enterrado el perro. Y entonces cuando comenzó
Y la sorpresa que se lleva aquel muchacho y le dicen al vecino, al papá de él, mira, tu hijo vino y enterró el perro, pero le dejó la cola de afuera. Entonces dice que le dijo el papá al niño, hijo, ¿por qué hiciste eso? Él vino y le dijo, papi, yo quiero decirte algo, porque yo no lo enterré todo este perro. Porque cuando yo venía, le dice, ¿sabes qué pasaba? Este perrito venía y comenzaba con la cola a jugar conmigo. Y él se murió y yo sigo jugando a veces con la cola. Pero le dijo el padre, pero no sabes lo que tú te estás enfrentando. Era mi juguete preferido, le dice aquel niño. Entonces aquel anciano viene y comienza a poner un ejemplo de exhortación al pueblo del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Dijo él, así como este niño, oiga hermano, qué tremenda exhortación del pueblo de Dios. Dice que así como este niño, hay cristianos que no han enterrado todavía el viejo hombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay hermanos que todavía están con la cola de afuera. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Pero aquí no estamos tratando de enterrar solamente una parte de nuestro yo. Aquí hay que enterrarlo todo para el Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Aquí, hermanos, en los caminos del Señor debemos de cambiar, debemos de ser transformados, dejarnos guiar, oiga hermano, que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Que Dios cambie nuestro interior, que Dios cambie también lo de afuera, que Dios cambie también nuestras orejas. ¿Cuántos alaban a Dios? Que Dios cambie, aleluya. Yo tengo una lista antes de que venga el rato de la iglesia, lo que Dios va a comenzar a desechar, lo que Dios va a comenzar a quitar de la iglesia de Dios. Aleluya. ¿Sabe cuáles son las cosas que muchas veces nos roban la bendición? Es porque a veces no estamos en contacto con nuestro Dios. ¿Sabe qué es lo que ha pasado hoy en día? Que muchas veces a nosotros no nos hablan de doctrina, no nos hablan de la palabra sólida, pero necesitamos volver a las sendas antiguas. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Necesitamos volver al primer amor. Necesitamos, hermanos, que Dios cambie verdaderamente todo nuestro interior, lo de adentro y lo de afuera. Necesitamos, hermanos, que Dios haga un pacto en nuestra vida. Yo le digo porque Dios lo ha hecho con nuestras vidas. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es, hermano, lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros, que cambiemos también nuestro modo de hablar, nuestro modo de actuar, cómo nosotros andamos, cómo nosotros vivimos. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque muchas veces, hermanos, nosotros aparentamos algo aquí y afuera somos diferentes. Qué duro, qué tremendo, qué duele nuestro corazón, porque verdaderamente lo primero que dicen, allá en El Salvador decían, ¿y a qué iglesia vas tú? A la iglesia de Dios. ¿A dónde? Ahí donde van todos los mentirosos, decían. No, hermano, oiga, mi abuela decía, mira hijo, andate un poco temprano, porque no vaya a ser que a medianoche se levante un mal cristiano, oiga cómo me decía, y te pegue un golpe. Yo digo que no hay un mal cristiano, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que cuidarnos para vivir para Dios, aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios que somos nosotros cartas leídas al mundo. Cuando usted me vea, hermano, que yo ya estoy caminando un poco chueco, yo le digo, de corazón se lo digo, y usted me corrija a mí. Porque la Biblia dice que el que verdaderamente Dios ama, Dios lo corrige. ¿Sabe que muchas veces pasa como me pasó a mí en El Salvador? Mi papá me dijo, hijo, yo quiero que ahora vayas tú y me lleves el almuerzo al trabajo. ¿Está bien? Tenía que caminar como 1 hora. Me fui temprano y llegué a la propia, como a las 12 y pasada. Y cuando llegué ahí, mi papá estaba sembrando, y cuando estaba sembrando de arado. Los que labran tierra, los que han sido, saben cómo van los surcos. Entonces me dice mi papá, para mientras yo como, comienza tú a sembrar. Vengo yo y me pongo en la par de otro, y el otro solo iba así, paz, tirando.
Y comencé yo también a hacer lo mismo. La sorpresa que yo me llevo que cuando de repente le doy aquí se me cayó una puñada. Entonces yo volteé a ver para los lados y cuando volteé a ver para los lados dije yo, nadie me vio, y ni rapidito lo enterré. Cuando lo entierro, al tercer día ya usted sabe cómo la gran puñada de maíz que nació. Y yo le dije a mi papá, ¿y quién fue? ¿Tú fuiste? No, yo no fui, le decía yo. Mire cómo te pican a uno. Yo no fui, le dije. No, me dijo, si es que tú eras el que pasaste ahí. Entonces, yo pensaba engañar a mi papá. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que dice la Biblia que aquí no hay nada oculto. Si nosotros tratamos de ocultar, si nosotros verdaderamente no somos, oiga bien, fieles con nuestro Dios, que dice la palabra de Dios, Proverbios dice que el que encubre su pecado no prosperará. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle un fuerte aplauso al Señor. Oiga lo que dice, el que encubre su pecado, que es encubrir. Cubrir es que yo venga y me quiera esconder de ustedes aquí. De usted me puedo esconder, del pastor me puedo esconder, pero de Dios estoy vivito delante de la presencia de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quién entrará al lugar santísimo? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? El limpio de manos y puro de corazón. Pureza, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos no como la leche adulterada. ¿Sabe cuál es la leche adulterada? La leche adulterada es que viene y se la vende en una botella de 1 galón. La mitad es agua y la mitad es leche. Por eso es que usted va a ver en la Fulayo, en esos lugares, de diferentes tipos de marca de leche. Algunas son puras, otras ya llevan un poquito, pero a veces nosotros no sabemos. Todo le llamamos que está bueno. Cuando verdaderamente Dios lo que quiere de nosotros es algo puro, una alabanza pura, un corazón contrito y humillado, no lo despreciará Jehová. ¿Cuántos alaban al Señor? Podemos adorarle todavía. Aleluya. Hay poder en Jesús. Me estoy gozando yo en la presencia de Dios porque Dios nos ama y Dios nos quiere. Y Dios lo que quiere es levantar a una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia pura, una iglesia que no se ha contaminado. Damos gracias a Dios, hermano, porque Dios así quiere que nosotros seamos. Que seamos a su imagen, que seamos el ejemplo de Él, que sigamos los pasos que Él hizo, que seamos humildes y mansos de corazón. Puede pararse, hermanos, y doy gracias a Dios. Hasta aquí voy a dejar la meditación de la palabra del Señor. Y va a quedar nuestro pastor o un hermano para que pueda dar final de este culto. Gozamos, hermanos, queda nuestro hermano, Dios le bendiga. Gocémonos y sigamos adelante en la presencia de Dios.